Imagina por un momento que todo lo que has escuchado sobre la Atlántida, esa mítica civilización desaparecida bajo las aguas, no fuera más que una gran mentira. ¿Y si la Atlántida jamás se hundió en el mar? ¿Qué ocurriría si Platón, el famoso filósofo griego que supuestamente reveló esta historia, nos hubiese ocultado deliberadamente la verdad? Sí, te estoy hablando directamente a ti. Sé que esto puede sonar descabellado, pero prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar completamente tu manera de entender la historia. Nos han enseñado desde pequeños que la Atlántida fue una civilización increíblemente avanzada, un imperio que, según Platón, desapareció en un solo día y noche bajo las aguas del Atlántico debido a un cataclismo. Pero, ¿no te parece sospechoso que una civilización tan poderosa y avanzada desapareciera sin dejar rastro alguno? ¿Qué pasó con sus monumentos, sus tecnologías, sus conocimientos? ¿Dónde están las pruebas tangibles de esa catástrofe? Quizá Platón quiso contarnos una verdad disfrazada, o tal vez alguien alteró deliberadamente sus palabras. Porque la realidad, esa que nunca aparece en los libros de historia convencionales, podría ser mucho más fascinante y perturbadora. Imagina por un instante que la Atlántida no era simplemente una isla, sino todo un continente. Un imperio global, mucho más extenso y poderoso de lo que jamás hemos creído. Ahora piensa en esto. ¿Y si los atlantes jamás desaparecieron? ¿Qué pasaría si en realidad, después de aquel supuesto cataclismo, hubiesen seguido existiendo entre nosotros, ocultos a simple vista? Sé lo que estás pensando, parece imposible. Pero mira a tu alrededor. Las pirámides de Egipto, las enormes construcciones de piedra en América Latina, las ruinas submarinas de Yonaguni en Japón. Monumentos inexplicables que desafían toda lógica histórica conocida. ¿Quién pudo levantar estructuras tan perfectas, tan simétricas y tan complejas con herramientas supuestamente primitivas? ¿Qué civilización poseía conocimientos tan avanzados que hoy en día aún no hemos podido replicar con exactitud sus obras? Quizás la respuesta siempre estuvo delante de nuestros ojos. La Atlántida nunca desapareció. Simplemente cambió de nombre, de rostro, de identidad. Tal vez, durante siglos, hemos estado conviviendo con los descendientes de aquellos atlantes sin siquiera darnos cuenta. Ahora déjame llevarte aún más lejos. ¿Te has preguntado por qué tantos gobiernos ocultan deliberadamente ciertos descubrimientos arqueológicos? ¿Por qué hay documentos clasificados, prohibiciones explícitas y secretos celosamente guardados sobre lugares que podrían relacionarse directamente con esta antigua civilización? La respuesta podría ser sencilla y, a la vez, perturbadora. Reconocer la existencia real de la Atlántida cambiaría por completo nuestra visión del mundo. Y eso, para algunos, es demasiado peligroso. Piensa en las implicaciones religiosas, políticas y sociales que tendría admitir que existió una civilización anterior a todas las conocidas, posiblemente incluso más avanzada que nosotros. Imagínate el caos que provocaría en la historia oficial, la misma historia que aprendiste en la escuela y que te repitieron una y otra vez como verdad absoluta. ¿Puedes imaginar el miedo que tienen quienes poseen el poder si un día despertáramos a una realidad completamente distinta? La Atlántida podría representar exactamente eso. Un imperio olvidado, enterrado bajo siglos de mentiras y desinformación, pero jamás hundido bajo las aguas. Quizá Platón, consciente del riesgo que suponía revelar toda la verdad, decidió dejar una pista disfrazada de leyenda. Una pista que muy pocos podrían seguir, pero que hoy tú estás descubriendo. La historia que nos han contado durante generaciones está incompleta. La Atlántida no es solo una fábula para entretener o moralizar. Esconde secretos que desafían nuestra comprensión actual sobre el desarrollo humano. Secretos que podrían revelar que no somos la primera civilización avanzada en pisar este planeta, ni seremos probablemente la última. Ahora, vuelve a preguntarte, ¿y si realmente la Atlántida jamás se hundió? ¿Y si las respuestas que buscamos han estado todo este tiempo justo frente a nosotros, esperando pacientemente a ser reconocidas? Estás aquí, ahora mismo, escuchando estas palabras porque en el fondo sabes que debe haber algo más. Sabes que el mundo es demasiado complejo para ser explicado únicamente por lo que conocemos hasta hoy. Por eso, juntos, tú y yo vamos a adentrarnos en esta fascinante aventura, cuestionando cada pieza del puzzle histórico, desafiando lo establecido y buscando la verdad que otros han tratado desesperadamente de ocultar. Prepara tu mente,
Porque esto no es solo una historia sobre una civilización perdida. Es una historia sobre cómo nos han mentido, cómo nos han manipulado, y cómo la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. La Atlántida es mucho más que un mito. Es el eslabón perdido en la cadena de la historia humana, y descubrir su verdadera historia podría transformar para siempre nuestra percepción del pasado, del presente y del futuro. No te pido que me creas todavía. Solo te pido que abras tu mente y te atrevas a cuestionar lo que siempre has dado por sentado. Porque la historia que está a punto de revelarse no solo habla sobre ruinas perdidas o civilizaciones misteriosas. Habla sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros. Bienvenido a la verdadera historia de la Atlántida. Una historia que no se hundió, una historia que jamás desapareció. Una historia que está más viva que nunca. Cuando escuchas hablar sobre la Atlántida, probablemente lo primero que viene a tu mente es un lugar mágico y lejano, quizá imaginario, que se hundió bajo las aguas hace miles de años. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuándo se habló por primera vez de esta civilización perdida? ¿Quién puso en marcha esta leyenda que aún hoy sigue fascinando y dividiendo opiniones? Acompáñame en un viaje hacia atrás en el tiempo, a las primeras menciones históricas de la Atlántida, para intentar responder una pregunta que ha intrigado a generaciones enteras. ¿Realmente existió? La historia oficial dice que la primera vez que se habló de la Atlántida fue hace casi 2500 años, en los diálogos del filósofo griego Platón. Este personaje histórico, que muchos consideran uno de los padres de la filosofía occidental, mencionó la Atlántida en dos de sus obras más famosas, el Taimeo y el Critias. Sí, el mismo Platón que aprendiste en la escuela, conocido por sus profundas reflexiones sobre la sociedad y la justicia, también escribió sobre esta civilización avanzada y su misterioso destino. Platón cuenta que obtuvo la historia de Atlántida a través de Solón, un famoso legislador ateniense que supuestamente viajó a Egipto, donde sacerdotes egipcios le revelaron el relato sobre esta civilización perdida. Aquí ya podemos notar algo curioso y que seguro no te han explicado claramente antes. El relato de Platón no proviene directamente de su experiencia, sino de una historia transmitida oralmente durante varias generaciones. ¿Puedes confiar plenamente en una historia que viajó de boca en boca, a través de generaciones y culturas diferentes? En sus diálogos, Platón describe a la Atlántida como una isla o continente situado más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Habla de una sociedad extremadamente rica y avanzada tecnológicamente, con grandes ciudades, impresionantes canales, sistemas de riego y templos monumentales decorados con metales preciosos. Era una civilización poderosa que dominaba vastas regiones del mundo antiguo. Pero, según Platón, este poder y riqueza los corrompió, y finalmente los dioses decidieron castigarlos enviando un terrible cataclismo que sumergió su tierra bajo las aguas. Ahora, detente un momento. ¿No te resulta extraño que una historia tan importante y detallada no aparezca mencionada por otros escritores contemporáneos a Platón? Ni Heródoto, el gran historiador griego, ni Tucídides, que documentó minuciosamente la historia de Grecia, mencionan jamás la existencia de esta civilización. Esto lleva a muchos expertos a creer que Platón inventó o exageró esta historia para ejemplificar sus ideas filosóficas y morales sobre la corrupción del poder y la caída de las civilizaciones. Sin embargo, existe otro grupo de expertos que opina exactamente lo contrario. Estos creen firmemente que Platón se refería a hechos reales, usando detalles precisos y geográficamente comprobables, lo que indicaría que la Atlántida no es solo una alegoría moral, sino una civilización histórica real, desaparecida en circunstancias catastróficas. ¿Y sabes algo curioso? Existen indicios arqueológicos que podrían apoyar esta teoría. Por ejemplo, mapas antiguos como el de Piri Reis, elaborado en el siglo XVI pero basado en fuentes mucho más antiguas, muestran tierras y costas que supuestamente no eran conocidas en esa época. ¿Cómo pudieron dibujar con exactitud tierras que estaban cubiertas por el hielo desde hacía miles de años? ¿Quién les proporcionó esos datos tan precisos? Además, hay teorías recientes que sugieren posibles ubicaciones reales de la Atlántida, como las Islas Canarias, las Azores o incluso regiones sumergidas frente a las costas de España o América. Descubrimientos submarinos, estructuras enigmáticas bajo el mar y antiguos caminos empedrados encontrados a profundidades inexplicables han añadido más combustible al debate sobre la existencia real de la Atlántida.
Pero quiero que te hagas una pregunta aún más profunda y polémica. Si la Atlántida realmente existió, ¿por qué parece que algunos quieren desesperadamente mantener esta historia enterrada en el ámbito de lo mitológico? ¿Hay intereses ocultos detrás del deseo de mantenerla en el terreno de la ficción? Piensa un momento en el impacto que tendría admitir oficialmente la existencia de una civilización antigua superior a todas las conocidas. Los libros de historia tendrían que ser reescritos, los fundamentos de nuestra cultura cuestionados, y la percepción que tenemos sobre nuestra propia civilización moderna cambiaría radicalmente. Es por eso que hoy te invito a cuestionar no solo si la Atlántida existió, sino por qué esta discusión sigue siendo tan incómoda y divisiva. Platón podría habernos dejado pistas más profundas y trascendentales de lo que muchos están dispuestos a aceptar. Quizás no es cuestión de creer o no creer, sino de tener el valor de abrir la puerta a nuevas posibilidades históricas, por muy desafiantes o incómodas que puedan ser. Así que aquí estamos, tú y yo, explorando estas primeras pistas históricas sobre la Atlántida. No es solo la historia de un continente perdido, es la historia de cómo interpretamos y entendemos nuestro propio pasado. Mantén tu mente abierta, porque las respuestas podrían estar mucho más cerca de lo que crees. Déjame hacerte una pregunta provocadora. ¿Y si Platón mintió deliberadamente sobre la Atlántida? Sé que puede parecer impactante, incluso escandaloso, sugerir que uno de los filósofos más respetados de la historia pudo haber engañado intencionalmente a generaciones enteras. Pero piensa por un momento en las implicaciones. La verdad detrás de las palabras de Platón podría cambiar por completo la historia que conocemos, sacudiendo los cimientos mismos de nuestra comprensión del mundo antiguo. Cuando escuchas hablar sobre Platón, lo más probable es que pienses en alguien honesto, un hombre cuyo único objetivo era buscar la verdad y compartir su sabiduría. Sin embargo, Platón también era humano, y como tal, tenía motivaciones personales, intereses políticos y creencias profundas que deseaba promover. Podría ser que utilizara la Atlántida no como un registro histórico, sino como una poderosa herramienta narrativa para influir en sus contemporáneos y en generaciones futuras. Imagina ahora que Platón sabía exactamente lo que hacía, que utilizó una leyenda impactante, llena de detalles precisos y realistas, precisamente para que la humanidad se mantuviera fascinada durante siglos. Pero, ¿con qué fin? Quizás quería advertir sobre los peligros del poder absoluto y la corrupción, o quizás buscaba reforzar la idea de una sociedad ideal frente al fracaso inevitable de los imperios humanos. Sea cual sea la razón, la posibilidad de que Platón inventara deliberadamente esta historia resulta profundamente inquietante. Tal vez estés pensando, ¿qué podría haber motivado a un filósofo tan respetado a mentir descaradamente? Para entenderlo mejor, debes considerar el contexto en el que vivía Platón. La Atenas de su tiempo estaba marcada por guerras, corrupción y decadencia moral. Platón veía cómo su amada ciudad se alejaba cada vez más de sus ideales. Quizás sintió la necesidad desesperada de advertir a sus contemporáneos usando un ejemplo tan impactante que perdurara en el tiempo. Aquí surge otra cuestión aún más polémica. ¿Qué ocurriría si Platón no solo mintió sobre la existencia de Atlántida, sino que además manipuló detalles históricos reales para que encajaran perfectamente con su narrativa? Por ejemplo, describió con exactitud geográfica ciertos lugares que eran conocidos por todos en su época, haciendo su relato más creíble y fascinante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo consiguió Platón tantos detalles precisos si realmente nunca existió la Atlántida? Es posible que Platón utilizara la Atlántida como una forma de crítica velada hacia otras sociedades contemporáneas. Algunos expertos sugieren que el relato de la Atlántida podría haber sido una crítica encubierta hacia la Persia imperial, o incluso hacia la propia Atenas, cuyo poder y riqueza podían conducirla a la misma ruina que describió para los atlantes. Ahora bien, esto genera sentimientos encontrados. Algunos lo considerarían un acto profundamente manipulador, mientras que otros podrían verlo como un brillante recurso pedagógico. Independientemente de tu postura, la posibilidad de que Platón fabricara deliberadamente esta historia abre una caja de Pandora que desafía la credibilidad de todo lo que conocemos sobre él y sus intenciones. Además, esta teoría provoca otra pregunta incómoda. Si Platón pudo manipular o distorsionar una historia tan importante, ¿qué otras verdades históricas podrían haber sido alteradas o inventadas por filósofos, escritores o historiadores con agendas personales similares? Pero también existe una posibilidad aún más perturbadora.
¿Y si Platón no mintió exactamente, sino que ocultó una parte crucial de la verdad sobre la Atlántida? Quizá la civilización que describió realmente existió, pero no se hundió bajo las aguas como él afirmó. ¿Qué ocurriría si la Atlántida, en lugar de desaparecer, hubiera migrado hacia otros continentes, mezclándose y dejando su influencia en las grandes civilizaciones que conocemos hoy? De ser así, estaríamos frente a una conspiración histórica colosal, un secreto guardado durante siglos por razones políticas, religiosas y culturales. ¿Quién se beneficiaría manteniendo oculta una verdad así? ¿Podría haber intereses aún hoy decididos a que nunca sepamos exactamente lo que sucedió? Piensa un momento en cómo cambiaría nuestra percepción sobre las antiguas culturas americanas, egipcias, asiáticas y europeas si descubriéramos que todas ellas estuvieron profundamente influenciadas por una civilización anterior y global que Platón llamó Atlántida. La historia oficial que conoces tendría que ser completamente reescrita. Quizás esto es precisamente lo que Platón quería evitar o lo que trataba de revelar a medias. Lo que está claro es que Platón, consciente o no, logró mantenernos atrapados durante siglos en un debate interminable, buscando respuestas en cada rincón del mundo. La Atlántida ha sobrevivido no solo como leyenda, sino como una poderosa herramienta para cuestionar nuestra propia historia, nuestra sociedad y la misma naturaleza humana. No se trata solo de si Platón mintió o no. Se trata del impacto que esas palabras han tenido en nuestra manera de pensar, en cómo interpretamos nuestra realidad y en cómo enfrentamos lo desconocido. Quizás la verdadera intención de Platón era mucho más profunda y sofisticada de lo que jamás imaginamos. Así que ahora, aquí estás tú, preguntándote si puedes confiar plenamente en alguien que hasta ahora considerabas incuestionable. Esto no es solo una búsqueda sobre la Atlántida, es una búsqueda sobre cómo nos relacionamos con la verdad y la mentira, con la historia y con las historias que elegimos creer. Te invito a reflexionar profundamente sobre esto, porque tal vez, al cuestionar a Platón, también estás aprendiendo a cuestionar todo aquello que se presenta como una verdad absoluta. Ahora quiero que imagines algo profundamente inquietante. ¿Y si detrás de la fascinante historia de la Atlántida se escondieran intenciones filosóficas y políticas mucho más oscuras y complejas? ¿Qué ocurriría si Platón, al contar esta historia, no estaba simplemente narrando una leyenda antigua, sino enviando mensajes encubiertos destinados a influir profundamente en el pensamiento político y social de su época, e incluso de generaciones posteriores? Platón no era simplemente un pensador abstracto o un filósofo aislado del mundo real. Era un hombre profundamente comprometido con los asuntos políticos y sociales de su tiempo, una época turbulenta y llena de conflictos. Atenas, su ciudad natal, se encontraba en una crisis constante, enfrentada internamente y amenazada externamente. Platón observaba cómo su sociedad, que él soñaba perfecta y justa, se desmoronaba lentamente, víctima del egoísmo, la corrupción y la decadencia. En ese contexto, piensa por un instante en la Atlántida no como un simple relato histórico o mítico, sino como una poderosa metáfora creada intencionalmente para influir en las mentes y en los corazones de aquellos que lo escuchaban o leían. Podría ser que Platón estuviera utilizando el relato de la Atlántida para advertir sobre los riesgos del poder excesivo y la corrupción moral que inevitablemente conlleva la riqueza y la ambición descontrolada. Quizás estés pensando que esto convierte a Platón en algo parecido a un propagandista político o un manipulador intelectual. Y esa es precisamente la idea incómoda que quiero que explores conmigo. Porque si esto fuera cierto, Platón habría utilizado la Atlántida no solo para ilustrar conceptos filosóficos abstractos, sino también para promover una agenda política muy concreta. Recuerda que Platón vivía en una sociedad que había sufrido recientemente la derrota en la guerra del Peloponeso contra Esparta. Una sociedad que había visto desmoronarse su prestigio y su poder. En este contexto, el relato de la Atlántida podría haber servido como una advertencia contra la arrogancia imperialista y el poder absoluto que, según él, llevaría inevitablemente a cualquier imperio a la destrucción. Pero la intención filosófica podría ser aún más profunda y compleja. Platón, obsesionado con la idea de la sociedad ideal, pudo haber creado la Atlántida como un espejo invertido de su utopía soñada. Un ejemplo claro de todo lo que podría salir mal cuando una civilización abandona la virtud y el equilibrio para entregarse al materialismo y a la ambición desmedida. Y aquí surge una cuestión aún más provocadora.
¿Estaba Platón insinuando que Atenas podría convertirse en la próxima Atlántida? ¿Era este relato una advertencia encubierta dirigida directamente a sus contemporáneos, diciéndoles que, si no cambiaban su comportamiento, su destino sería igualmente trágico? Pero vamos más lejos aún. ¿Y si Platón también utilizó la Atlántida como una herramienta para influir indirectamente en las futuras generaciones de gobernantes y pensadores? Al describir detalladamente cómo una sociedad puede caer en desgracia por su arrogancia y corrupción, Platón podría haber querido asegurarse de que esta advertencia fuera entendida por aquellos que vendrían después, extendiendo su influencia filosófica y política más allá de su propia época. Ahora, quiero que consideres algo aún más inquietante. ¿Qué pasaría si la Atlántida, en realidad, nunca tuvo nada que ver con la historia antigua, sino que fue una crítica directa a su propia sociedad y a las estructuras políticas vigentes en su tiempo? Algunos expertos sugieren que Platón usó el mito de la Atlántida para criticar sutilmente la democracia ateniense, que él consideraba imperfecta y susceptible de degenerar en tiranía y corrupción. Imagínate ahora el revuelo y el conflicto interno que puede generar esta idea. Platón, considerado un padre intelectual de la democracia occidental, podría haber sido en realidad un crítico profundo de los sistemas democráticos que veneramos hoy en día. ¿Cómo te sientes ante esta posibilidad? ¿Te parece inquietante pensar que las raíces intelectuales de nuestra cultura política puedan estar basadas en una crítica profunda y deliberada contra sus mismos fundamentos? Esto nos lleva a una pregunta incómoda y compleja. ¿Hemos entendido realmente a Platón, o hemos simplificado sus ideas y sus intenciones para que encajen mejor con nuestras creencias modernas? Si Platón tenía intenciones ocultas detrás del relato de la Atlántida, esto significaría que hemos estado interpretando erróneamente sus palabras durante siglos. Pero incluso si esto fuera cierto, Platón habría logrado exactamente lo que buscaba: mantenernos fascinados y discutiendo sobre sus ideas durante generaciones enteras. Tal vez esta fue precisamente su intención final: asegurarse de que nunca dejáramos de cuestionar y reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, nuestras sociedades y nuestros gobiernos. Porque, al final, lo verdaderamente poderoso del relato de la Atlántida no es si realmente existió o no, sino cómo sigue resonando profundamente con nuestras dudas y temores sobre el poder, la corrupción y la fragilidad de nuestras civilizaciones. Así que aquí estás tú, cuestionando profundamente las intenciones ocultas detrás del relato de Platón. No solo estás explorando una leyenda antigua, sino también enfrentando directamente preguntas que aún afectan profundamente tu vida y tu sociedad hoy. Platón sabía perfectamente que sus palabras no solo influirían en su época, sino que seguirían resonando poderosamente en generaciones futuras, incluida la tuya. Quiero que imagines algo fascinante y al mismo tiempo inquietante: ruinas antiguas, sumergidas bajo el mar, que podrían contener la prueba definitiva sobre la existencia de la Atlántida. ¿Qué ocurriría si estas estructuras submarinas realmente pertenecieran a esa civilización perdida? Las respuestas ocultas bajo las aguas podrían cambiar completamente todo lo que crees saber sobre las civilizaciones antiguas y su desarrollo. Cuando pensamos en la Atlántida, automáticamente la imaginamos como una civilización avanzada que desapareció bajo el océano de forma dramática. Pero, ¿y si ahora mismo, en algún lugar bajo el mar, existieran pruebas físicas, ruinas tangibles que pudieran demostrar de una vez por todas que la Atlántida no es solo una leyenda? Piensa en las ruinas submarinas descubiertas alrededor del mundo. Desde el misterioso complejo de Yonaguni en Japón, con sus escaleras y terrazas perfectamente cortadas en roca, hasta las estructuras sumergidas cerca de Cuba, que parecen desafiar cualquier explicación geológica convencional. Estas formaciones no encajan fácilmente en lo que sabemos sobre las culturas antiguas. Entonces, la pregunta inevitable surge: ¿podrían ser estas ruinas submarinas la prueba definitiva de la existencia real de la Atlántida? Quizás estés escéptico. Es natural cuestionar algo que parece sacado directamente de un mito o una película de ficción. Pero detente a reflexionar un momento. ¿Qué pasaría si estuviéramos ignorando o descartando intencionadamente evidencia arqueológica simplemente porque desafía todo lo que creemos saber? ¿Y si existe un esfuerzo deliberado por mantener estos descubrimientos en la sombra? Considera por un instante el impacto que tendría descubrir que esas estructuras submarinas fueron construidas por una civilización anterior a todas las conocidas. Una civilización que no solo era avanzada tecnológicamente,
sino que además había extendido su influencia mucho más lejos de lo que podríamos haber imaginado. ¿Podríamos estar ignorando deliberadamente pruebas que revolucionarían nuestra visión del mundo? Algunos expertos afirman que las ruinas submarinas como las de Yonaguni son naturales, formadas por la erosión del océano. Pero otros científicos, igualmente calificados, aseguran que la precisión geométrica y las evidentes señales de intervención humana no pueden explicarse por procesos naturales. Aquí es donde la polémica se intensifica. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué hay tanta resistencia a considerar seriamente la posibilidad de que estas ruinas sean artificiales? Quizás porque aceptar esa idea significaría admitir que nuestra historia no es lineal ni clara. Implicaría reconocer que existieron civilizaciones avanzadas mucho antes de lo que dicen nuestros libros y que, tal vez, hemos perdido completamente el rastro de una gran parte de nuestro pasado colectivo. Y aquí viene una pregunta incómoda que quiero que te hagas. ¿Quién se beneficiaría de mantener ocultas estas evidencias o de descalificarlas rápidamente como simples formaciones naturales? Hay intereses académicos, políticos o culturales detrás de esta resistencia a explorar a fondo estas ruinas submarinas. Imagina que estas ruinas fueran aceptadas oficialmente como restos de la Atlántida. Los libros escolares deberían reescribirse. Las teorías históricas sobre la evolución humana y el desarrollo de las civilizaciones tendrían que cambiar radicalmente. La visión tradicional del progreso tecnológico y cultural se derrumbaría por completo. ¿Estamos preparados para enfrentar un cambio de esta magnitud? Es posible que este temor, consciente o inconsciente, esté detrás del rechazo sistemático a explorar plenamente estas ruinas. Porque si la Atlántida existió realmente, entonces también debemos aceptar que nuestra civilización moderna no es necesariamente la más avanzada que haya existido jamás. ¿Estás listo para enfrentar esa posibilidad? Pero vayamos más profundo aún. Supón que aceptamos, aunque sea momentáneamente, que estas ruinas submarinas son realmente atlantes. ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Qué secretos guardan sobre tecnología, arquitectura y conocimientos que podrían aún hoy revolucionar nuestra sociedad? Quizá estas ruinas escondan respuestas sobre cómo una civilización puede sobrevivir o caer, cómo puede prosperar en equilibrio con su entorno o destruirse por su propia arrogancia y ambición. Tal vez estas respuestas no solo cambiarían la historia, sino también cómo enfrentamos nuestro futuro. Algunos exploradores y arqueólogos submarinos han afirmado haber encontrado objetos extraños en estas ruinas, piezas de tecnología desconocida, inscripciones en lenguas no identificadas o símbolos que no se relacionan con ninguna civilización conocida. ¿Podrían estos objetos demostrar finalmente que la Atlántida no solo existió, sino que poseía conocimientos que aún hoy nos parecen imposibles? Lo cierto es que la búsqueda de la Atlántida no es simplemente la búsqueda de una ciudad perdida o un continente hundido. Es la búsqueda de respuestas sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza humana, sobre cómo construimos y destruimos sociedades, sobre cómo preservamos o perdemos nuestros logros culturales. Por eso, cuando observas estas ruinas submarinas, cuando te preguntas si realmente podrían ser la prueba definitiva de la existencia de la Atlántida, también te estás preguntando algo mucho más profundo y trascendente. ¿Qué tan dispuesto estás a aceptar verdades incómodas, verdades que desafían todo lo que has aprendido y creído hasta ahora? Te invito a mantener esa mente abierta, a no temer cuestionar lo establecido y a seguir buscando, aunque las respuestas que encuentres puedan sacudir completamente tu percepción del mundo. Porque al final, estas ruinas submarinas podrían guardar más que solo piedras antiguas, podrían guardar las claves mismas del futuro de la humanidad. Quiero que ahora me acompañes en una exploración fascinante y controvertida de algunas de las ruinas submarinas más impactantes descubiertas en el Mediterráneo y el Atlántico. Porque debajo de las aguas tranquilas de estos mares, ocultas al ojo común, existen estructuras misteriosas que podrían desafiar radicalmente todo lo que crees saber sobre nuestra historia antigua. Imagina por un momento sumergirte lentamente en las profundidades del Mediterráneo. Allí abajo, envueltas en misterio y silencio, yacen ciudades enteras, calles pavimentadas, columnas impresionantes y templos sumergidos, que cuentan historias desconocidas sobre civilizaciones que un día florecieron y luego desaparecieron misteriosamente. En la costa de Egipto, cerca de Alejandría, existen restos sumergidos que alguna vez formaron parte de ciudades poderosas y centros culturales de la antigüedad. Tonis Herakleion,
Por ejemplo, fue un próspero puerto comercial del que hablaban textos antiguos, pero cuya ubicación se había perdido hasta que buzos la redescubrieron en las profundidades del mar. Piensa en eso, una ciudad completa que fue tragada por las aguas y olvidada durante siglos. ¿Qué historias y conocimientos perdidos aguardan aún allí? Pero no solo Egipto guarda secretos bajo el mar. Frente a las costas de Grecia y Sicilia, numerosas estructuras antiguas duermen bajo las olas. Las ruinas sumergidas en Pavlopetri, Grecia, son consideradas la ciudad submarina más antigua descubierta hasta ahora. Imagina una ciudad con calles, casas y plazas intactas desde hace miles de años, esperando silenciosamente a que alguien escuche su historia. En Sicilia, frente a la costa de Agrigento, existen templos y estructuras sumergidas, posiblemente víctimas de antiguos terremotos o desastres naturales. ¿Qué pasó exactamente allí? ¿Fueron estas ruinas víctimas simplemente de desastres naturales o quizás testigos silenciosos de eventos aún más extraordinarios y olvidados? Ahora quiero que viajemos hacia el Atlántico, un océano lleno de enigmas aún mayores. En las Azores, situadas estratégicamente en medio del Atlántico, exploradores submarinos han afirmado descubrir estructuras extrañas y sospechosamente regulares, que podrían indicar la presencia de civilizaciones avanzadas mucho antes de lo que imaginamos. Muros rectos, caminos pavimentados y bloques de piedra tallados con precisión sugieren que estas islas podrían haber sido parte de un continente mucho más amplio. También frente a la costa de Cuba, se han identificado enormes estructuras submarinas, detectadas por sonar a grandes profundidades. Estos descubrimientos generan un intenso debate entre expertos, porque, de ser artificiales, implicarían la existencia de culturas avanzadas en épocas en que la ciencia convencional afirma que era imposible. ¿Y qué hay de las ruinas sumergidas cerca de la península ibérica? Frente a las costas de Cádiz, España, algunos investigadores creen haber encontrado indicios de construcciones antiguas bajo las aguas, restos que se asemejan curiosamente a descripciones antiguas de la Atlántida mencionadas por Platón. Columnas, bloques de piedra y estructuras geométricamente perfectas emergen como sombras en el fondo marino, desafiando nuestra lógica y nuestras creencias históricas. Aquí es donde el debate se vuelve más intenso. Por cada arqueólogo dispuesto a considerar seriamente estas ruinas como evidencias de civilizaciones avanzadas, hay otro igualmente convencido de que son simples formaciones naturales o restos de ciudades conocidas arrasadas por desastres naturales. ¿Quién tiene razón? ¿Y por qué tanta resistencia a aceptar estas evidencias como potencialmente revolucionarias? Tal vez la respuesta radica en la incomodidad de reconocer que nuestra línea histórica tradicional podría estar profundamente equivocada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos hallazgos arqueológicos parecen ser rápidamente silenciados, olvidados o incluso desacreditados sin mayor explicación? Existen intereses poderosos intentando mantener ciertos descubrimientos bajo control, precisamente para no alterar la versión oficial de la historia. Imagínate lo que significaría confirmar oficialmente que estas ruinas pertenecieron realmente a civilizaciones que precedieron a las conocidas. Implicaría aceptar que nuestra evolución tecnológica, cultural e histórica no es tan lineal ni tan sencilla como creemos. Podría significar que en algún momento del pasado remoto, existieron sociedades más avanzadas que la nuestra, capaces de construir estructuras y ciudades en lugares que hoy consideramos imposibles. Si estas ruinas submarinas son auténticas, no solo revolucionarían la arqueología, sino que también nos obligarían a reconsiderar profundamente nuestra propia identidad como civilización. Tendríamos que cuestionar cómo medimos el progreso humano y si realmente somos la cúspide del desarrollo tecnológico. Pero quizá eso sea precisamente lo más incómodo de todo. Admitir que, en algún momento del pasado, ya existieron civilizaciones capaces de grandes hazañas que ni siquiera hoy somos capaces de replicar con total certeza. Tal vez el verdadero desafío no sea descubrir estas ruinas, sino aceptar las implicaciones de su existencia. Porque cuando exploramos estas ruinas sumergidas, cuando analizamos teorías arqueológicas incómodas y controvertidas, no solo buscamos respuestas sobre civilizaciones antiguas. Estamos buscando respuestas sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de aceptar verdades que podrían cambiar completamente la manera en que comprendemos nuestro mundo. Así que te invito a seguir explorando, a seguir cuestionando y a mantener siempre una mente abierta ante las evidencias, por polémicas o disruptivas que puedan parecer.
porque quizás, justo debajo de las olas tranquilas del Mediterráneo y el Atlántico, estén aguardando las respuestas definitivas sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Ahora quiero que consideres una posibilidad que podría parecerte inicialmente absurda, pero profundamente intrigante. ¿Y si la Atlántida no se encontraba realmente en el Océano Atlántico, sino en un lugar completamente inesperado? Sí, lo que estás pensando podría estar equivocado desde el principio. Esta controvertida idea ha empezado a cobrar fuerza en ciertos círculos científicos y arqueológicos, sacudiendo los fundamentos de todo lo que creíamos saber sobre esta legendaria civilización perdida. La mayoría de nosotros asumimos automáticamente que la Atlántida, por su propio nombre, debe encontrarse en algún lugar del vasto Atlántico. Pero imagina por un instante que Platón utilizó una referencia geográfica intencionadamente confusa, quizás para proteger la ubicación real de este imperio perdido, o tal vez para desafiar a futuras generaciones a buscar más allá de lo obvio. Entonces, ¿dónde podría estar realmente esta civilización legendaria? Algunos investigadores audaces sugieren que la Atlántida podría haber existido en lugares tan inesperados como la Antártida. Sí, has escuchado bien, la Antártida. Un continente congelado y aparentemente inhóspito que, según teorías polémicas, podría haber estado libre de hielo hace miles de años, albergando una civilización avanzada que posteriormente quedó cubierta por capas de hielo y olvidada por completo. Piensa en esto por un momento. Mapas antiguos, como el mapa de Piri Reis del siglo XVI, representan costas de la Antártida con una precisión asombrosa, mucho antes de que los exploradores modernos las cartografiaran oficialmente. ¿Cómo pudieron civilizaciones antiguas conocer detalles tan específicos de un continente que supuestamente permaneció inexplorado hasta épocas recientes? ¿Podrían estos mapas haber sido heredados de una civilización anterior, mucho más antigua y avanzada? Otra teoría aún más provocadora coloca a la Atlántida en la región del Mar Negro. Algunos investigadores sugieren que el Mar Negro sufrió una inundación catastrófica hace miles de años, inundando civilizaciones enteras y obligando a sus habitantes a huir hacia otras regiones. Esta teoría es respaldada por indicios arqueológicos y relatos históricos antiguos que hablan de una inundación catastrófica y repentina, muy similar a la descrita por Platón en su relato sobre la desaparición de la Atlántida. Quizás la Atlántida no fue simplemente una isla o un continente aislado, sino una civilización extensa que abarcaba diversas regiones conectadas por rutas marítimas avanzadas. En este caso, podría haber existido no solo en el Atlántico, sino también en el Mediterráneo oriental, en zonas hoy conocidas como Turquía o incluso regiones del cercano Oriente. ¿Podríamos estar buscando la Atlántida en el lugar equivocado desde hace siglos? Esta idea genera controversia por varias razones. Aceptarla significaría revisar por completo nuestra historia conocida y reconocer que nuestras teorías arqueológicas y geográficas tradicionales podrían estar equivocadas. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil aceptar la posibilidad de que una civilización perdida pudiera estar en un lugar tan inesperado? Tal vez es porque admitir esta teoría implica enfrentar la realidad de que nuestra comprensión actual del pasado podría estar profundamente sesgada o incompleta. Quizás las estructuras antiguas que hemos descubierto en lugares inesperados, como Göbekli Tepe en Turquía, podrían ser los remanentes de civilizaciones avanzadas cuyo origen se remonta a una Atlántida mucho más extensa y compleja de lo que imaginamos. También hay quienes proponen que la Atlántida estaba situada en la región del Mar Caribe, vinculando estructuras submarinas en las Bahamas y otros lugares cercanos con esta civilización perdida. Las formaciones submarinas conocidas como el Camino de Bimini han alimentado esta teoría, generando controversia entre quienes consideran estas estructuras naturales y aquellos que ven evidencias claras de intervención humana. Pero aquí es donde te pido que reflexiones más profundamente aún. ¿Por qué nos resistimos tanto a considerar alternativas audaces y disruptivas? ¿Será porque admitirlas pone en riesgo las estructuras académicas, científicas y culturales que durante tanto tiempo hemos considerado incuestionables? Imagina lo que significaría aceptar definitivamente que la Atlántida estuvo en algún lugar completamente inesperado, como la Antártida o el Mar Negro. Esto obligaría a reescribir no solo libros de historia y geografía, sino también a reconsiderar profundamente nuestras ideas sobre cómo evolucionan y se desplazan las civilizaciones a lo largo de la historia. Y aquí viene una cuestión todavía más incómoda y fascinante.
¿Qué pasaría si la Atlántida realmente nunca desapareció, sino que simplemente se dispersó o migró, llevando consigo conocimientos avanzados a diferentes partes del mundo? Podríamos encontrar rastros sutiles pero claros de esta civilización perdida en culturas aparentemente desconectadas alrededor del planeta. Si alguna de estas teorías resultara ser cierta, no solo descubriríamos la ubicación real de la Atlántida, sino que también comprenderíamos mejor cómo las civilizaciones antiguas pudieron desarrollarse, desplazarse e influir unas en otras mucho más profundamente de lo que pensamos hasta ahora. Por eso, te invito a abrir tu mente a estas posibilidades, a considerar que quizás las respuestas más sorprendentes y revolucionarias se encuentran precisamente en lugares donde nunca pensaste buscarlas. Porque al final, lo verdaderamente fascinante sobre la Atlántida no es solo descubrir su ubicación física exacta, sino entender cómo su historia podría redefinir nuestra propia comprensión del pasado, del presente y, posiblemente, de nuestro futuro. Ahora quiero invitarte a considerar algo aún más provocador e intrigante. ¿Y si la Atlántida no estuvo en ninguno de los lugares convencionales que hemos imaginado hasta ahora? ¿Qué tal si su ubicación real estuviera en un sitio que nadie ha considerado plenamente hasta el momento? Hoy exploraremos brevemente 3 hipótesis alternativas que han generado intensos debates: Santorini, las Islas Canarias y, sorprendentemente, América. Comencemos con Santorini, una pequeña isla griega en el mar Egeo, famosa por su belleza pero también por su violento pasado volcánico. Imagina un lugar de espléndidas ciudades y riqueza cultural, devastado en pocas horas por una erupción catastrófica, hace más de 3.500 años. Esta erupción destruyó gran parte de la isla, hundiéndola parcialmente bajo las aguas y generando tsunamis devastadores en toda la región. Algunos investigadores creen firmemente que Platón pudo basarse en este evento real para crear el relato de la Atlántida. Según ellos, Santorini sería la auténtica inspiración detrás de la famosa leyenda atlante. Pero ¿es realmente posible que esta pequeña isla del Mediterráneo sea la gran Atlántida descrita por Platón, un imperio poderoso y extenso? Esta teoría divide profundamente a arqueólogos e historiadores. Los defensores argumentan que las similitudes entre la erupción de Santorini y la descripción platónica son demasiado cercanas como para ignorarlas. Las evidencias arqueológicas en la ciudad minoica de Akrotiri, sepultada por la ceniza volcánica, muestran claramente una civilización avanzada y próspera que desapareció repentinamente. ¿No es eso exactamente lo que describe Platón? Sin embargo, muchos otros consideran que Santorini es demasiado pequeña para ser la poderosa Atlántida mencionada en las fuentes antiguas. Además, Platón situó claramente la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, lo que implicaría que Santorini está en la dirección completamente opuesta. ¿Pudo Platón haber cometido un error geográfico tan evidente o estaba intencionadamente desviando la atención? Ahora, considera las Islas Canarias, situadas precisamente en el Atlántico, más allá de las columnas de Hércules. Estas islas volcánicas, con paisajes impresionantes y un clima agradable, tienen leyendas locales intrigantes sobre antiguas civilizaciones perdidas. Algunos historiadores sugieren que la cultura de los guanches, habitantes originales de las islas antes de la conquista española, podría ser descendiente directa de los atlantes. Las Canarias cumplen con muchas descripciones platónicas. Su ubicación, más allá del estrecho, la presencia de monumentos antiguos y relatos locales que mencionan inundaciones catastróficas. Pero, aunque la teoría es fascinante, sigue siendo extremadamente controvertida. ¿Pueden unas pequeñas islas realmente haber sostenido una civilización tan avanzada y extensa como la descrita por Platón? ¿O podrían ser simplemente el último refugio de una civilización mucho mayor y más extendida? Y si Santorini y Canarias no fueran lo suficientemente polémicas, quiero que consideres ahora una hipótesis aún más radical: América. Sí, América, un continente entero, distante y separado por un vasto océano. Algunos investigadores audaces afirman que la Atlántida podría haber existido realmente en América o haber tenido fuertes vínculos con civilizaciones precolombinas avanzadas como los mayas o los incas. Esta teoría sostiene que el relato de Platón podría basarse en antiguas historias transmitidas por navegantes que alcanzaron tierras americanas mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Existen múltiples indicios arqueológicos controvertidos,
como pirámides americanas increíblemente similares a las egipcias o el descubrimiento de restos antiguos aparentemente europeos en América, siglos antes de la llegada de Colón. Estas conexiones generan intensas emociones y resistencias. Admitir que América podría ser la Atlántida, o al menos parte de ella, implicaría reconsiderar completamente la historia del contacto transatlántico y reconocer que existieron vínculos culturales y tecnológicos entre continentes mucho antes de lo aceptado oficialmente. Pero entonces, ¿qué debemos pensar sobre estas hipótesis tan diversas y provocadoras? ¿Cuál de estas teorías podría estar en lo cierto, o todas podrían tener algo de verdad? Quizás ninguna ubicación única pueda abarcar toda la leyenda atlante. Tal vez la Atlántida no fue un lugar único, sino una civilización extendida, dispersa en varias regiones interconectadas por rutas marítimas avanzadas. Quiero que reflexiones por un momento en cómo cambiaría nuestra percepción del mundo si cualquiera de estas teorías resultara ser cierta. Significaría admitir que nuestra historia conocida está llena de lagunas, misterios e interpretaciones erróneas. Significaría reconocer que los humanos antiguos tenían capacidades de navegación y comunicación intercontinental mucho mayores de lo que creemos. ¿Por qué esta posibilidad genera tanto rechazo entre académicos e historiadores? Quizá porque implica cuestionar verdades que durante siglos hemos considerado inalterables. Quizá porque aceptar estas hipótesis alternativas significa admitir que todavía desconocemos gran parte de nuestro pasado y, por ende, de nosotros mismos. Te invito a abrirte a estas ideas disruptivas y fascinantes. Porque al final, lo más poderoso del mito de la Atlántida no es simplemente su ubicación geográfica exacta, sino lo que revela sobre nuestro profundo deseo de entender quiénes somos y de dónde venimos realmente. La búsqueda de la Atlántida es, al final, una búsqueda por comprender mejor nuestra propia humanidad, más allá de fronteras geográficas o dogmas históricos. Por eso, sigue explorando, sigue cuestionando y recuerda que las respuestas más inesperadas pueden ser las más reveladoras. Ahora quiero llevarte a explorar una pregunta que desafía profundamente nuestra comprensión tradicional del pasado. ¿Y si la Atlántida fue realmente una civilización mucho más avanzada que Egipto o Grecia? Imagina que aquello que hasta ahora hemos considerado el pináculo del desarrollo antiguo, como las pirámides egipcias o los templos griegos, fueran solo ecos menores de una civilización anterior, más sofisticada y poderosa. Sé que esto puede parecerte una idea provocadora, incluso incómoda, porque cuestiona directamente lo que te han enseñado toda tu vida. Pero piensa en esto. ¿Qué pasaría si los grandes avances tecnológicos y culturales que atribuimos a los egipcios o a los griegos fueran, en realidad, heredados de una civilización previa, olvidada por la historia oficial? Considera por un momento las grandes pirámides de Egipto, esas construcciones monumentales que aún hoy desafían cualquier explicación completa sobre cómo fueron construidas. Siempre hemos asumido que la civilización egipcia fue la primera en dominar semejante precisión arquitectónica. Pero, ¿qué ocurriría si en realidad estas técnicas no hubieran nacido allí, sino que hubieran sido aprendidas o heredadas de una cultura aún más antigua y avanzada? Esta posibilidad no es tan descabellada como podrías pensar. Numerosos expertos en arqueología alternativa sugieren que muchos de los grandes logros atribuidos a egipcios y griegos pudieron provenir originalmente de la Atlántida. Esto explicaría ciertas anomalías históricas y arqueológicas, como el repentino y aparentemente inexplicable surgimiento de técnicas avanzadas en lugares muy diferentes al mismo tiempo. Quiero que pienses por un instante en las sorprendentes coincidencias arquitectónicas entre civilizaciones distantes, como las pirámides egipcias, las pirámides mayas o los zigurats mesopotámicos. Es posible que estas estructuras similares no sean simplemente casualidades, sino el legado común de una civilización previa y más avanzada. Otra evidencia intrigante surge cuando examinamos los textos antiguos. Algunas leyendas egipcias, sumerias y griegas mencionan a menudo civilizaciones anteriores que fueron destruidas por catástrofes naturales. ¿Qué pasaría si esas historias no fueran simples mitos, sino recuerdos vagos de la Atlántida, transmitidos durante generaciones hasta llegar a esas culturas históricamente reconocidas? Platón mismo afirmó claramente en sus diálogos que la Atlántida fue una civilización avanzada en términos tecnológicos, políticos y sociales. Habló de grandes canales de navegación, edificios impresionantes cubiertos de metales preciosos, y un sistema político sofisticado.
¿Es posible que Platón estuviera describiendo algo más que una simple metáfora? ¿Podría haber estado relatando la existencia real de una sociedad cuyos avances fueron heredados por culturas posteriores? Ahora quiero que consideres un detalle aún más fascinante y polémico: los objetos misteriosos encontrados en diversos sitios arqueológicos alrededor del mundo, cuyo origen y propósito siguen siendo inexplicables. Desde baterías primitivas halladas en Oriente Medio, capaces de generar electricidad hace más de 2000 años, hasta complejos sistemas hidráulicos antiguos que rivalizan con técnicas modernas. ¿Podrían estos objetos ser los restos de tecnologías provenientes de la Atlántida, tecnologías que se perdieron o se olvidaron después de su desaparición? Es incómodo aceptar que civilizaciones anteriores a las más reconocidas, como Egipto o Grecia, pudieron haber alcanzado niveles de sofisticación tecnológica superiores. Pero piensa en por qué nos resistimos tanto a esta idea. Quizá admitirla significa cuestionar profundamente nuestra visión tradicional del progreso humano, reconocer que la evolución tecnológica no es necesariamente lineal y que nuestra historia oficial podría estar incompleta o incluso manipulada. Si la Atlántida fue realmente más avanzada que Egipto o Grecia, ¿qué significa esto para nosotros como sociedad moderna? Significaría aceptar que no somos necesariamente la cima absoluta del desarrollo tecnológico y cultural, sino solo un eslabón más en una larga cadena de civilizaciones que han surgido, prosperado y desaparecido a lo largo de la historia humana. Quiero que reflexiones profundamente sobre esto, porque admitir la existencia de una civilización previa más avanzada cambiaría radicalmente no solo nuestra percepción del pasado, sino también nuestra comprensión del presente y del futuro. Significaría reconocer que la humanidad ha alcanzado y perdido grandes logros muchas veces antes, y que debemos ser humildes ante la posibilidad de que nuestra civilización también pueda estar destinada a repetir ese ciclo. Quizás por eso esta hipótesis genera tanta resistencia emocional y académica, porque desafía la idea reconfortante y simplista de un progreso constante e irreversible. Nos obliga a enfrentar la fragilidad y la impermanencia de nuestra propia civilización. Entonces, te pregunto directamente, ¿estás preparado para aceptar la posibilidad de que la Atlántida fuera una civilización más avanzada que las que tradicionalmente admiramos? ¿Estás listo para reconsiderar todo lo que creías saber sobre el desarrollo histórico y tecnológico del ser humano? Te invito a mantener esta pregunta abierta en tu mente, porque en ella no solo está en juego el pasado de la humanidad, sino también nuestra capacidad para entender y enfrentar nuestro propio futuro. Al final, explorar esta idea no es solo un ejercicio intelectual, sino una oportunidad para comprender mejor quiénes somos como seres humanos y qué tipo de civilización queremos realmente construir. Sigue explorando, sigue cuestionando, y recuerda que las preguntas más incómodas suelen ser las que más profundamente pueden transformar nuestra comprensión del mundo. Ahora quiero que te sumerjas conmigo en un tema que, aunque parezca sacado de una historia fantástica, podría contener verdades profundas y revolucionarias: la supuesta tecnología avanzada que algunos atribuyen a la civilización atlante. Sé que esto podría sonar inicialmente increíble, incluso imposible, pero acompáñame a explorar teorías polémicas que podrían cambiar por completo nuestra comprensión de la historia antigua y su legado. Imagina por un momento una sociedad antigua que poseía conocimientos tecnológicos tan avanzados que rivalizaban con algunos de nuestros logros actuales. ¿Es esto realmente tan imposible? La historia está llena de misterios inexplicables, construcciones monumentales que parecen desafiar cualquier explicación racional, conocimientos astronómicos extraordinariamente precisos adquiridos sin aparente tecnología moderna, y objetos que sencillamente no deberían existir según la cronología aceptada. La teoría de que la Atlántida pudo haber tenido acceso a tecnologías avanzadas parte precisamente de estos enigmas históricos y arqueológicos. Algunos investigadores sugieren que los atlantes podrían haber dominado fuentes de energía y técnicas de construcción tan sofisticadas que hoy apenas podemos imaginar. Considera, por ejemplo, el misterio de ciertos monumentos antiguos alrededor del mundo. Las enormes piedras de Baalbek en Líbano, bloques de granito de cientos de toneladas perfectamente tallados y ensamblados con una precisión impresionante. Hasta hoy, ningún arqueólogo puede explicar satisfactoriamente cómo una civilización antigua pudo mover y colocar estas gigantescas piedras. Podrían haber utilizado tecnologías hoy desconocidas, heredadas o influenciadas por una civilización perdida como la Atlántida.
También están las teorías sobre el uso de la energía eléctrica en la antigüedad, como la polémica batería de Bagdad, un artefacto que tiene más de 2000 años y que podría haber producido electricidad suficiente para electroplatear objetos metálicos. Este descubrimiento sacudió la comunidad científica porque sugiere la posibilidad real de que civilizaciones antiguas fueran mucho más avanzadas tecnológicamente de lo que jamás habíamos imaginado. Algunos investigadores llevan esto aún más lejos, sugiriendo que los atlantes pudieron haber tenido tecnologías tan avanzadas como la levitación acústica, que les permitiría mover grandes bloques de piedra utilizando ondas de sonido. Esto explicaría cómo pudieron haber construido monumentos tan perfectos y simétricos sin aparente esfuerzo físico extremo. Ahora, quiero que reflexiones sobre por qué estas teorías generan tanta resistencia en la comunidad académica convencional. ¿Será porque aceptar la existencia de una civilización antigua tan avanzada implica reconocer que nuestra historia oficial está profundamente incompleta o incluso equivocada? Aceptar la idea de una tecnología atlante avanzada también implica enfrentar la incómoda posibilidad de que el progreso tecnológico humano no es lineal ni irreversible. Quizá las civilizaciones pueden alcanzar grandes alturas de conocimiento y técnica solo para luego perder todo ese progreso en catástrofes o crisis, dejando solo vestigios para futuras generaciones. Tal vez lo que más incomoda sobre estas teorías es que cuestionan directamente nuestro orgullo como sociedad moderna. Creemos firmemente que vivimos en la época más avanzada tecnológicamente que jamás ha existido, pero ¿qué pasaría si descubriéramos que no es así? ¿Que otros antes que nosotros lograron alcanzar y luego perdieron tecnologías que hoy consideraríamos revolucionarias? Piensa en cómo cambiaría nuestro entendimiento del mundo si se demostrara finalmente que la Atlántida utilizaba algún tipo de energía renovable o una forma de comunicación global avanzada que rivalizara con nuestros propios avances tecnológicos. Nuestra percepción sobre el potencial humano y el progreso histórico cambiaría radicalmente. También existe la teoría provocadora de que ciertos conocimientos avanzados atribuidos a los atlantes fueron transmitidos secretamente a sociedades posteriores. Algunos historiadores alternativos afirman que sociedades secretas o grupos esotéricos podrían haber conservado y protegido estos conocimientos durante siglos, transmitiéndolos selectivamente y manteniéndolos ocultos del conocimiento público. Estas teorías generan sentimientos encontrados: fascinación, incredulidad, rechazo y también esperanza. Porque, si es cierto que la humanidad alcanzó niveles tecnológicos impresionantes en el pasado, esto también significa que podríamos recuperar o redescubrir conocimientos y técnicas perdidas para enfrentar los desafíos actuales. Sin embargo, también existe el temor profundo de aceptar estas posibilidades porque implicaría reconocer que nuestra civilización podría enfrentar el mismo destino de pérdida y olvido que pudo haber sufrido la Atlántida. Esto nos obliga a cuestionar no solo nuestro pasado, sino también el rumbo y sostenibilidad de nuestro presente y futuro. Quiero que consideres seriamente esta posibilidad, porque la búsqueda sobre la verdad de la Atlántida no es simplemente un ejercicio arqueológico o histórico. Es también una exploración sobre nuestra propia naturaleza, sobre cómo las civilizaciones nacen, florecen y eventualmente colapsan, a menudo llevándose consigo conocimientos cruciales para el progreso humano. Finalmente, quiero preguntarte directamente: ¿estás preparado para aceptar la posibilidad de que la Atlántida haya dominado tecnologías avanzadas que aún hoy desafían nuestra comprensión? ¿Estás listo para enfrentar lo que eso significaría para nuestro entendimiento de la humanidad? Te invito a seguir investigando, cuestionando y reflexionando, porque al final la búsqueda de la Atlántida es también la búsqueda por entender mejor quiénes somos, de dónde venimos, y hacia dónde podríamos dirigirnos como civilización. Ahora quiero llevarte a considerar algo tan provocador como fascinante. ¿Y si todos descendemos realmente de supervivientes atlantes? Imagínalo por un momento. ¿Qué ocurriría si en nuestros genes, en nuestra cultura e incluso en nuestra conciencia colectiva, lleváramos oculto el legado de esa civilización perdida? Esta última declaración polémica podría desafiar radicalmente todo lo que creemos saber sobre nuestro propio origen y la historia humana. Desde siempre nos han contado que venimos de civilizaciones bien definidas: Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más compleja y profunda? ¿Y si esas grandes civilizaciones no fueron más que herederas directas de un conocimiento mucho más antiguo, transmitido por supervivientes de un cataclismo global?
Algunos investigadores audaces sostienen exactamente eso, que la humanidad actual podría descender directamente de los atlantes, quienes tras un desastre sin precedentes se dispersaron por el mundo, sembrando el conocimiento en diversas culturas. Esta teoría explicaría por qué civilizaciones separadas por océanos presentan tantas similitudes en su mitología, arquitectura, astronomía y técnicas constructivas. Considera, por ejemplo, cómo diversas culturas antiguas, separadas geográficamente por miles de kilómetros, describen en sus leyendas eventos catastróficos muy similares, inundaciones masivas, grandes terremotos y supervivientes que viajaron para preservar el conocimiento y reconstruir la civilización. Los mitos del diluvio, presentes en culturas tan distantes como la mesopotámica, la egipcia, la maya o la india, podrían ser recuerdos ancestrales distorsionados de la destrucción de la Atlántida. También es revelador observar cómo símbolos, construcciones y técnicas aparentemente inconexas se repiten misteriosamente en diferentes continentes. Pirámides casi idénticas en Egipto, América Central y Asia, calendarios astronómicos similares, leyendas que hablan de maestros civilizadores que llegaron desde el mar. ¿Podrían ser estas pruebas silenciosas de un origen común en la Atlántida? La hipótesis de un origen atlante es controvertida precisamente porque desafía frontalmente nuestra comprensión actual del desarrollo humano. Aceptarla significaría admitir que las civilizaciones antiguas no evolucionaron aisladas unas de otras, sino que podrían haber recibido conocimientos avanzados de una fuente común, lo que alteraría radicalmente nuestras ideas sobre la evolución cultural y tecnológica. Pero, ¿qué implicaría para ti aceptar esta posibilidad? Reconocer que todos podríamos ser descendientes directos de supervivientes atlantes significaría cuestionar profundamente nuestra propia identidad histórica y cultural. Significaría admitir que llevamos dentro de nosotros un legado oculto, quizá olvidado, que podría revelarse en nuestro ADN, en nuestra psicología colectiva o incluso en sueños y mitos que aún resuenan profundamente en nuestra mente. Imagina ahora las implicaciones emocionales y culturales de descubrir que somos herederos directos de una civilización avanzada y perdida. Esto nos obligaría a reconsiderar no solo nuestro pasado, sino también nuestra responsabilidad hacia el futuro. Porque si realmente descendemos de supervivientes atlantes, esto también podría significar que heredamos no solo sus logros tecnológicos y culturales, sino también sus errores y sus fracasos. Quizá lo más incómodo de esta teoría sea precisamente eso: aceptar que la humanidad ya enfrentó, y posiblemente fracasó en superar, desafíos que hoy vuelven a amenazarnos. ¿Qué lecciones podríamos extraer si reconociéramos que estamos repitiendo patrones peligrosos que ya llevaron a la destrucción de nuestros ancestros atlantes? Esta posibilidad, aunque inquietante, también es esperanzadora, porque implica que dentro de nosotros podría existir un conocimiento antiguo, olvidado pero recuperable. Tal vez los atlantes dejaron pistas para ayudarnos a evitar su destino trágico. Tal vez sus supervivientes intentaron legarnos algo más que simples ruinas o mitos. Quizá intentaron dejarnos mensajes codificados sobre cómo vivir en equilibrio con nuestro entorno y cómo evitar catástrofes futuras. Quiero que reflexiones profundamente sobre lo que significaría para ti, y para nuestra sociedad, aceptar esta teoría. ¿Podría cambiar radicalmente cómo vemos el progreso, la sostenibilidad y nuestra conexión con el planeta? ¿Podría influir en cómo educamos a las futuras generaciones y cómo enfrentamos los desafíos globales actuales? La búsqueda de la Atlántida, en este sentido, deja de ser solo una búsqueda histórica o arqueológica y se convierte en una búsqueda profundamente personal y espiritual. Se convierte en una pregunta sobre nuestra identidad más profunda. ¿Quiénes somos realmente y de dónde venimos? Finalmente, quiero preguntarte directamente: ¿estás preparado para aceptar la posibilidad de que dentro de ti existe una conexión profunda y directa con la Atlántida? ¿Estás listo para explorar lo que eso podría significar para tu vida y para tu comprensión del mundo? Te invito a mantener tu mente abierta, a seguir explorando y a considerar seriamente estas posibilidades, por incómodas o increíbles que puedan parecer. Porque tal vez, al final, descubrir la verdad sobre la Atlántida no sea solo descubrir nuestro pasado perdido, sino también comprender mejor quiénes somos y hacia dónde queremos dirigirnos como humanidad. Finalmente, quiero llevarte hacia una última reflexión, intrigante y profunda, sobre la leyenda que ha capturado la imaginación de generaciones enteras, la Atlántida. Pero ahora, quiero que vayas más allá de las teorías,
las evidencias y las especulaciones. Quiero que te preguntes qué significa realmente esta búsqueda para ti, para tu manera de entender la vida, la historia y tu propia identidad. Durante siglos, la Atlántida ha sido objeto de fascinación, controversia y debate. Pero, ¿por qué exactamente nos atrae tanto? ¿Es simplemente porque representa un misterio histórico sin resolver, o quizás porque simboliza algo mucho más profundo y personal en nuestra psique colectiva? Considera por un instante que la verdadera importancia de la Atlántida no radica solamente en descubrir dónde estuvo o cómo desapareció, sino en lo que puede enseñarnos sobre nosotros mismos. Al buscar la Atlántida, estamos buscando también respuestas sobre nuestros miedos más profundos, el temor al fracaso colectivo, el miedo a que nuestras civilizaciones modernas puedan enfrentar el mismo destino trágico que aquella civilización antigua. Piensa en esto con sinceridad. ¿Qué cambiaría realmente en tu vida si mañana se anunciara oficialmente que la Atlántida existió? ¿Qué ocurriría si se confirmara que fue destruida por su propio orgullo, por su abuso del poder o por ignorar advertencias que les pudieron haber salvado? ¿No sería esto, al mismo tiempo, un espejo dolorosamente claro en el cual ver reflejadas nuestras propias decisiones actuales? Esta es quizás la razón más poderosa por la que la Atlántida continúa fascinándonos. No es solo un misterio histórico, es también una advertencia eterna sobre los peligros del exceso, la arrogancia y la desconexión con nuestro entorno. Nos recuerda que incluso las civilizaciones más avanzadas y poderosas pueden caer si olvidan el equilibrio, la responsabilidad y la humildad. Ahora, permíteme hacerte algunas preguntas finales, preguntas que espero sigan resonando en tu mente mucho después de que esta historia termine. ¿Estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a la Atlántida a la ruina? ¿Podríamos estar ignorando señales claras que nos advierten sobre riesgos inminentes? ¿Tenemos realmente la capacidad y el coraje para aprender del pasado y cambiar nuestro rumbo hacia un futuro más equilibrado y sostenible? Imagina, por un momento, que los atlantes intentaron dejarnos advertencias codificadas en sus leyendas, ruinas y mitos. ¿Estaríamos hoy dispuestos a escucharlos, a entender su mensaje y a actuar antes de que sea demasiado tarde? Esta es quizás la lección más profunda y urgente que la búsqueda de la Atlántida puede enseñarnos. Tal vez la Atlántida nunca fue realmente una ciudad, un continente o una civilización concreta. Quizás siempre fue, y sigue siendo, una metáfora poderosa sobre nuestro potencial humano y también sobre nuestros límites. Una advertencia eterna sobre lo que sucede cuando olvidamos quiénes somos realmente y cuáles son las cosas que verdaderamente importan. Y ahora quiero preguntarte directamente a ti. ¿Qué vas a hacer con esta historia? ¿Permitirás que se quede como una simple curiosidad histórica, un mito entretenido sin consecuencias reales, o decidirás llevar sus lecciones profundamente dentro de tu vida diaria, influyendo en cómo actúas, cómo decides y cómo vives? Porque, al final, descubrir la verdad sobre la Atlántida no se trata simplemente de confirmar una ubicación geográfica o aclarar una cronología histórica. Se trata de descubrir verdades profundas sobre nosotros mismos, sobre nuestras decisiones colectivas, sobre nuestra capacidad para construir o destruir, sobre nuestro poder para elegir entre un futuro lleno de equilibrio y prosperidad, o uno marcado por la repetición trágica de antiguos errores. Te invito a mantener viva esta reflexión, a seguir preguntando, explorando y cuestionando, porque tal vez la búsqueda de la Atlántida nunca termine realmente. Tal vez su mayor legado sea precisamente el de mantenernos en alerta permanente, recordándonos siempre la fragilidad y la grandeza potencial de nuestra propia humanidad. Así que ahora, al terminar este viaje, quiero que pienses profundamente en todo lo que has escuchado. ¿Qué historias sobre nosotros mismos aún no hemos descubierto? ¿Qué lecciones del pasado aún no hemos aprendido? ¿Y qué secretos todavía esperan ser revelados en las profundidades de nuestra propia conciencia colectiva? La Atlántida, en última instancia, puede ser mucho más que un misterio antiguo. Puede ser una llave poderosa hacia una mejor comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde queremos ir. Porque quizás, justo ahora, estés empezando a entender que esta historia nunca trató realmente sobre la Atlántida. Siempre ha tratado sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, y sobre cómo decidimos enfrentar juntos los desafíos del presente para construir un futuro diferente. ¿Estás dispuesto a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo? Porque la búsqueda de la Atlántida,
y de lo que representa, realmente nunca termina. Apenas está comenzando.